Efésios 2, capítulo 2 de Efésios, versículo 8. Vamos ler a palavra do Senhor para estarmos edificados em sua palavra, ¿vale? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Isto não de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amém. Glória a Dios. Amén. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Hermanos, la verdad es que una cosa que quiero decir para ustedes es que nosotros somos salvos no por nuestro merecimiento. Y pensamos que por la ropa, por el pelo, porque no usamos aretes o por muchas cosas que la verdad son cosas religiosas, que eso va a nos traer a santidad o la verdad la salvación viene por la gracia de Dios. Amén. Yo no merezco la salvación, pero yo gané la salvación por la misericordia del Señor. Entonces aquí la palabra habla, porque por la gracia soy salvo por medio de la fe. Yo tengo que tener una fe en el Señor, creer en sus promesas, creer en los proyectos de Dios para mí. Porque cuando yo creo en Dios, cuando yo creo en sus promesas, Dios se agrada de esto, porque el reino de Dios es tomado por fuerza. Y el texto original habla que es tomado por violencia. Yo tengo que me aposar de la salvación, pero todo está en contra de mí. Todo está en contra de mí, pero la salvación es mía. Porque Dios me ha dado la salvación en Cristo Jesús. La gente habla de mí, la gente me critica lo que hablo, critica mi posicionamiento, hasta habla de la calidad de mi fe. Pero mi fe es una fe en Dios vivo, no en un Dios muerto. Entonces necesitamos entender que el proyecto de Dios para nosotros es salvación. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, no es algo mío la salvación, es algo de Dios. Y quiero que ustedes sepan de algo que es importante. Yo a veces hablo algo a la iglesia y quisiera yo que yo siempre fuera bien comprendido. La palabra habla que eso no es algo mío, es algo de Dios, un don de Dios. El don de Dios está en Dios, el don de salvar, de la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Amén. Aleluya. Y debemos valorar eso en nuestra vida, porque yo para recibir la salvación solamente necesito recibir a Cristo y tener fe en Él. Amén. Y caminar en su palabra, porque su palabra es verdadera, su palabra es vida. Versículo 9. Efesios 2, versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Mucha gente piensa, porque hace algunas obras sociales o hasta obras financieras en la iglesia y piensa que va a comprar a Dios. Usted nunca va a comprar a Dios. Usted nunca va a impresionar a Dios con la arrogancia, con su plata. Dios no se deja impresionar por nada o por nadie. Amén. Dios no se deja impresionar por nadie. La verdad que debemos entender que la salvación es por gracia, no por obra, porque por obra yo iba a mi gloria. Vean, ¿qué ha hecho yo? Yo estuve ahí, estuve allí, estuve aquí,
pero Dios nos impresiona. Y si Dios te dio la salvación, Dios quiere que tu fe retenga la salvación. Retener la salvación, lo que quiero decir es caminar en salvación, es caminar en novedad de vida, caminar en comunión con el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios genera en nosotros la comunión, el amor de Dios Padre, el amor de Dios sobre nosotros, que nos manda a su Hijo, que nos trae la gracia, nos da la gracia, pero el Espíritu nos da la comunión con el Señor. Amén. Amén. Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Fomos criados para buenas obras. La pregunta es, ¿qué buenas obras nosotros tenemos desarrollado en nuestra vida al servicio del Señor? Vamos a mirar, vamos a analizar, ¿qué obra tengo hecho yo? Porque el Señor nos llamó con un buen llamamiento. ¿Será que de veras estoy entendiendo, comprendiendo el proyecto de Dios para mi vida, para mi hogar, para mi persona? Porque la palabra habla, versículo 10, porque somos hechura suya, no somos hechura de Dios, eso es una realidad. Creados en Cristo, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las personas están muriendo, las personas están endemoniadas, las personas están se suicidando, las personas están viviendo una vida sin la presencia de Dios. Algunas no saben qué decisión tomar, otras enfermas, otras sin plata para comer. Pero la palabra habla. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué buenas obras estamos haciendo? Debemos ser hombres y mujeres de Dios que transfieren el Evangelio de Dios. Pablo dijo en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Cuando nosotros invitamos personas, visitamos personas, estamos orando por personas, el poder de Dios está en movimiento en este hogar, el poder de Dios está en movimiento en este negocio, el poder de Dios está en movimiento en esta familia para la salvación de la gente. Amén. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queridos, el proyecto de Dios, cuando Dios nos llama a su obra, es que entendamos donde Dios quiere nos llevar, donde Dios quiere que estemos actuando como sus hijos y como hechura suya. Precisamos entender isso, devemos entender isto, e muitas vezes as pessoas que vivem cerca de nós estão sofrendo. E que puedo dizer a usted? La palabra habla que usted es luz y sal de la tierra. Entonces usted necesita entender que es necesario que usted resplandezca donde está, en esta barriada, en esta calle, en esta ciudad. Usted necesita resplandecer donde está porque Dios quiere Amén. que usted sea luz donde usted esté. Amén. Glória a Deus. Amém. Me gostaria de ler 2 Timoteo, del capítulo 1, versículo 8 de 2 Timoteo. Y así habla la palabra. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Oh, hermano, la palabra está hablando que yo no puedo me avergonzar. La palabra está hablando que Dios
nos chamou com um chamamento santo. O Senhor nos chamou a sua obra com um chamamento santo. Então, eu fui chamado por el Senhor. Quem me chamou? Porque estou no Evangelho. Não se trata de estar em uma igreja, se trata de estar no Evangelho. Amém. Versículo 9. Quem nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme a nossas obras, nunca foi por minhas obras, mas sim por la palavra del Senhor, nunca foi por minhas obras, pero sim por la palavra del Senhor, por Cristo, Cristo em nós, a esperança de glória. Amém? Amém. Que nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme a nossas obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de todo, antes de existir la tierra, antes de existir el mar, Dios ya tenía propósito en nuestras vidas, porque Cristo es Cordero muerto antes de la fundación del mundo. Glória a Deus. El Senhor nos chamou com um chamamento com propósito. Deus quer que você se involucre em seus projetos. Amém. Deus quer que você se involucre em la obra. Muitas vezes você pode falar, não, é que é o pastor que há que fazer, é o pastor que deve ir, é o pastor. A palavra é poderosa, a palavra é vida, e nós outros devemos entender que o Senhor nos chamou um chamamento santo, nos capacita com seu Espírito e nos dá capacidade na revelação de sua palavra para ajudar a la gente. ¿Cuántos han entendido esto? Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, que no versículo 9, que nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme a nossas obras, sino segundo o propósito. Há um propósito. Há um propósito de Deus em minha vida. Há um propósito de Deus em tu vida. Tu vida não é o que a gente habla. Tu vida não é o que a mídia habla, o que o sistema habla. Deus tem um chamamento para você. Um chamamento santo, um chamamento de graça, um chamamento de misericórdia, para hacer com que você salga da condição que você está vivendo para uma condição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Com chamamento santo, não conforme a nossas obras, nunca foi por minhas obras, sino segundo o propósito suyo e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes de los tiempos e de los siglos. A graça de Cristo está para nós. Antes que alguém queira te acusar que tu não puedes sair adelante, antes que alguém queira te acusar que tu não vai para adelante, que tu não vai prosperar, que tu não vai viver uma vida bendecida e prosperada, que você não é nada, quero dizer que o Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus te ama e te quer, e que você tem um chamamento de Deus para a sua vida e nunca foi por lo que você pode fazer ou por lo que você hace, é por la misericórdia de Deus em nossa vida. Amém? Amém. A mim me gostaria também de abrir, de lermos 1 Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios, no capítulo 1, mira, vamos ler versículo 1 Coríntios 1, 7. 1 Coríntios 1, 7, versículo 20, ¿vale? Así habla la palabra del Señor. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Se pare en el Señor. ¿Qué estado tú fuiste llamado? ¿Qué condición está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. É importante se quedar no Senhor, porque é o Senhor que vai te dar crescimento. É o Espírito de Deus
que va a te dar el crecimiento, el que va a te dar la revelación, la fuerza, la unción. Usted va a tener, va a salir de una niñez espiritual para una maturidad de forma gradativa, lo que Dios va a hacer en su vida, algo tremendo. Versículo 21, fuiste llamado, estamos hablando de llamado, hermanos, ¿vale? Para que sepa ustedes, para usted que estamos viendo, para que sepa que usted es llamado por Dios, fuiste llamado siendo esclavo. Vea, la palabra primer versículo, en el versículo 20 habla, cada uno en el estado en que fuiste llamado, en él se quede, o sea, ¿qué estado tú fuiste llamado? Que libre, de empresário, de uma pessoa de muita influência. ¿En qué estado tú fuiste llamado? Versículo 21, fuiste llamado siendo, estamos hablando de este contexto ahora, fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Cristo. Bueno, ¿qué pasa? Si una persona es esclava de los vicios, esclava del diablo, esclava del enemigo, que está atormentando su vida, poniendo a esa persona esclava, en el Señor Jesucristo, Dios la libera del mundo espiritual, para que ella pueda tener una vida libre y fluir en la presencia del Espíritu Santo. Pero si ahora yo hablando de Mauro, que era esclavo del mundo y ahora libre, ahora yo digo para ustedes que esclavo soy, pero esclavo de Cristo, porque servir a Cristo es un honor y una alegría, y esto nos hace bien. Amén. Entonces vea, aqui habla muito de vocação, habla muito de chamamento, habla muito del projeto de Deus para a minha vida, para a tua vida, pero é algo que devemos tomar mais em sério, é algo que devemos entender o que Deus tem para nós e trazer esta realidade para nossa vida. O Evangelho muitas vezes parece que é bueníssima para as pessoas quando vemos e escuchamos, pero cuando se trata de nosotros, tenemos un problema, es que tenemos algunas reservas. Pero cuando usted se entrega al Evangelio, el Evangelio va limpiando tu mente, va limpiando tu corazón, el Evangelio va haciendo en tu vida, trayendo la paz, la alegría de Dios, usted va creciendo en Dios y usted va viendo cómo Dios va obrando en su vida. Yo quiero leer el último versículo que está en Efesios capítulo 4, carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, en el versículo 1. Amén. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Yo preso del Señor, os ruego, os pido, os solicito que andéis de conforme a la vocación. Dios tiene una vocación para usted, Dios tiene una vocación para usted, Dios tiene una vocación. Dios te dio un llamado con una vocación y un llamamiento. Entonces desarrolla lo que Dios tiene para usted. Desarrolla este llamamiento, esta vocación, busca el Espíritu, busca la presencia del Espíritu, porque el proyecto de Dios es el que usted resplandezca, que resplandezca tu luz. Amén. Como habla esta canción de Marcos Witt, encende una luz, pero dentro de ti, en nuestro carácter, en nuestra persona, enciéndase esta luz. Amén. ¿Vale?